Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos, aquí estamos de nuevo con el blog jurídico de Panorama Náutico. Hemos hecho un receso estival y ahora volvemos con toda la energía porque creemos que hay muchas cosas que hablar. El año que viene aquí en Barcelona también tenemos la Copa América, que eso, bueno, la cosa parece, está calentita, ¿no? Y creo que hablaremos mucho, no de cosas jurídicas, pero de náutica sí, la verdad que mucho, ¿no? Y bueno, hoy os hablaré de un tema, ¿no?, que no lo hemos tratado, pero siempre lo he tenido en mente algún día hablarlo, que es el tema de qué pasa cuando hay, diremos, hay un problema, ¿no?, de cobro por un crédito marítimo. Es decir, que, o sea, el sector, la industria nuestra de la náutica, como todos los sectores, también existe una cierta litigiosidad, es decir, cuando hay un problema, ¿no?, de que tú realices un trabajo y no te pagan, ¿no? Entonces hablaremos en concreto de una institución, o sea, digamos, decimonónica, ¿no?, que tiene, bueno, decimonónica no, que empieza al principio del siglo XIX, ¿no?, del siglo XX, estamos en el XXI, claro, ya me confundo, ¿no?, he vivido tantos siglos, que es sobre el embargo preventivo de buques, ¿no?, que hoy por hoy, o sea, está regulado, al menos en España, porque ha aprobado el último convenio, que es el convenio de Ginebra sobre embargo preventivo de buques del año 1999. ¿Qué es de qué trata este convenio? Claro, nosotros sabemos que cuando tú haces un trabajo en un barco, ¿no?, siempre tienes el riesgo de que el barco se vaya, ¿no? Imagínate, eso ya, por eso decía que es una institución muy antigua, ¿no? Porque a veces se hacía muy difícil, quiero decir, porque tú trabajas en un barco y el barco desaparece y va a buscarlo, ¿no? Entonces, este convenio, el anterior que ya existía, lo que permiten es que de una forma rápida, o sea, de adoptar una medida cautelar sobre el barco, es decir, la retención del barco. ¿Qué significa una medida cautelar? Es cuando nosotros hacemos un procedimiento judicial, normalmente tú, bueno, tienes un litigio en alguien, le pones una demanda o lo que fuera, no le reclamas algo. En este caso lo que hablamos sería de un crédito marítimo por un trabajo que has hecho en el barco, o un tripulante, o por una colisión que ha habido, bueno, por cualquier cosa relacionada, diríamos, con el barco, ¿no? Bueno, y nosotros queremos reclamarla, pero ante el riesgo de que el barco se vaya, claro, evidentemente existe siempre una demora todo el procedimiento judicial, y cuando esto demora tanto, cuando realmente tiene la sentencia, es imposible ejecutarla porque el barco igual la ha vendido, se ha hundido, desaparecido o se ha ido fuera. Entonces, con este instrumento permite, diríamos, eso, ¿no?, de que de una forma muy rápida nosotros podamos retener un barco y de esta forma asegurarnos de que cuando haya una sentencia se pueda cobrar. Digamos, en los procedimientos judiciales normales, entre comillas, ¿no?, también se puede pedir una medida cautelar, pero para esto hay que justificar lo que se llama el apariencia de buen derecho, es decir, que seguramente, o que existan muchas posibilidades, ¿no?, de que nosotros tengamos una sentencia favorable, ¿no?, y después lo que se llama el periculum in mora, es decir, que mientras se tramite este procedimiento judicial, diríamos, el deudor al que le reclamamos, ¿no?, pueda hacer algo para que, imaginaos un procedimiento judicial que puede durar un año, ¿no?, puede hacer algo para que, aunque tengamos una sentencia, claro, nosotros podemos tener una sentencia que al final es un papel y que dice que alguien tiene que pagar al que reclama, ¿no?, tal cantidad, imaginaos, por un trabajo, una reparación, o por, no sé, un abordaje. Claro, hay un acreedor y hay un deudor y hay que reclamarle, ¿no? Entonces, claro, podemos tener una sentencia que condene, diríamos, al que hemos reclamado a pagarlo, ¿no? Pero claro, es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, por eso está este convenio que os decía. Entonces, ¿cómo se gestiona esto, ¿no? Bueno, aquí lo primero que había que hacer, evidentemente hemos hecho un trabajo, somos un tripulante de un barco, o un tema de un seguro, una compraventa, ¿no? ¿Vale? Y bueno, existe un litigio o un problema a la hora de cobrar, entonces en este caso el acreedor, ¿no?, podía, o sea, yo recomiendo siempre, evidentemente, intentar arreglar las cosas por la buena, ¿no?, pero ante la posibilidad de que no exista, y sobre todo ante el riesgo de que el barco se vaya, ¿no?, claro, lo que se puede hacer es pedir ante el juzgado, ¿no?, que el barco se retenga, ¿no?, ¿vale?, para, diríamos, como garantía del cobro para la cantidad esa que vamos a reclamar, para la deuda esa que tienen con nosotros, ¿no? En principio, claro, nosotros lo que tenemos que acreditar es que se trata de un crédito marítimo. En el convenio que os decía hay una lista que es muy amplia, ¿no? Casi todos los trabajos o incidentes o litigio, o no sé, problemas con contrato de fletamento, una reparación mal hecha o que no te pagan, ¿no?, un problema de seguro, casi todos están incluidos dentro de este listado de créditos marítimos. Es decir, que es muy amplia, digamos, la gama, ¿no?, de deudas que
que nosotros podemos reclamar y que estén amparadas bajo este convenio. Entonces, claro, si existe esa situación, ante el juzgado se pide, ¿no?, la retención del barco, ¿no? Normalmente el barco el juzgado lo acepta, ¿no?, con los requisitos que es el crédito marítimo. Y también una cosa es muy importante que hay que considerar, ¿no?, que para retener un barco, por lo menos para los créditos normales, hay unos privilegios marítimos que sería otra cuestión, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, que el dueño del barco o digamos el que tiene la posesión del barco con un contrato de fletamento sea el deudor. Es decir, a veces pasa que la gente intenta arrestar un barco y hay una deuda, resulta que el barco no es de la persona a que hemos facturado, es de otro. Por lo tanto, es algo que ya es una recomendación que hago yo a las empresas que se dedican a estos trabajos, que puedan estar en esta situación, de que siempre que van a hacer un trabajo en un barco, ¿no?, se cercioren que efectivamente cuando haces una factura, esa factura sea para la propiedad del barco, ¿no?, porque es lo que nos permitirá hacer, diríamos, pedir la retención del barco. Entonces se pide en el juzgado la retención. Normalmente no, la ley establece, ¿no?, que el que pide la retención tiene que presentar una caución que sería una cantidad de dinero, ¿no?, porque para evitar justamente lo que decía antes, ¿no?, que tú pidas el embargo sin tener el más mínimo derecho a hacerlo, ¿no? Porque claro, tener en cuenta que nosotros pedimos el embargo, depositamos esa caución que suele ser, o lo que establece la ley hoy por hoy, que parece ser que va a cambiar, porque antes no existía una cantidad y ahora desde el año 2014 con la ley marítima esa cantidad es un 15%. Es decir, por decir de alguna forma, si nosotros vamos a reclamar una deuda de 100.000 euros, había que depositar 15.000 euros como caución para, en caso de que se decida que ese arresto, que ya os decía, se puede conseguir muy rápido con el juzgado, ¿no?, para que el arresto se haga el teléfono sonando, ¿no?, para que el arresto se haga muy rápido, y entonces hay que hacer esto para compensar al propietario en caso de que este arresto fuera mal formulado, ¿no? Decidida hecho el depósito, lo que el juez lo que hará será, o sea, mandar una orden de arresto en la cual el barco se retendrá. ¿Qué puede hacer, diríamos, la persona reclamada? Puede hacer dos cosas, ¿no? Dámelo si quieres, Eric. Puede hacer dos cosas, ¿no? Puede hacer dos cosas la persona reclamada. O llegar a un acuerdo, pagar, ¿no?, y ya está, que sería una de las posibilidades. O si no, la otra es que depositar el dinero que se reclama, ¿no?, para poder liberar el barco, y de esta forma, ¿no?, pues el barco se puede ir, pero diríamos el reclamante ya sabe que estará a buen recaudo en el juzgado una cantidad de dinero depositada para que cuando haya la sentencia, pues si es favorable, cobrar de ese dinero que está depositado, ¿no? Es decir, entonces imaginamos en la primera situación, pues todo muy fácil, te pago y ya está. A ver, muchas veces el hecho de que retengan el barco, imaginaos si la persona que, diríamos, el reclamado, el deudor, tiene que depositar un dinero, igual prefiere decir, en vez de depositar, pues mira, negociamos y llegamos a un arreglo y pago esto y me voy con el barco y me quedo limpio. Pero pasa mucho, en mi experiencia, la verdad que casi siempre me ha pasado así, ¿no?, es que lo que sucede es que el deudor, y sobre todo cuando hablamos de barcos grandes, que es gente que igual tiene dinero, ¿no?, y que no les afecta, me refiero a veces megayates y cosas de estas, que claro que no les afecta, dice, bueno, no sé, me reclaman 200.000 euros, bueno, mira, no le quiero pagar porque me hizo un mal trabajo, lo deposito, y bueno, y ya cuando que vamos a un juicio, ahí ya lo pelearemos si te tengo que pagar esta cantidad o menos, ¿no? Entonces puede pasar eso, ¿no? Claro, cuando al deudor no le afecta mucho hacer este depósito. Entonces, pues, si se da esta situación, el deudor hace este depósito y el barco se libera. Entonces, claro, lo que hay que hacer, normalmente si es aquí en España, tienes un plazo de 20 días para poner el pleito principal, que sería la reclamación sobre el fondo, que bueno, ya demorará lo que demore, pero por lo menos lo que tiene la seguridad el acreedor es que si hay una sentencia, pues hay dinero para pagarlo. No sé, o por poner, no sé, un ejemplo, ¿no? Imaginaos un taller mecánico o varadero, ¿no?, que realiza unos trabajos para un barco que está banderado, por decir algo, no sé, en British Virgin Island, y la propiedad es una empresa de Panamá. Claro, evidentemente, si este barco se va
y no tenemos, y desaparece, y nosotros cuando lo reclamamos la deuda, evidentemente también podemos ir a un juzgado y reclamar la deuda, ¿no? Claro, pero tendremos una sentencia española, ¿no? Y claro, y para ejecutar esta sentencia tendremos que ir al país, digamos, del deudor, que sería Panamá, pedir lo que se llama un exequatur, ¿no? Intentar ejecutar esa sentencia en Panamá. Normalmente la empresa panameña es muy probable que tenga pocos activos, ¿no? Porque a veces ni siquiera el barco figura. El barco puede ser que sería el activo que debería tener o podría tener, puede ser que se haya vendido, es decir que pocas posibilidades tenemos que cobrarlo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Para todos los que, bueno, no solamente es para los que se dedican a esta industria, sino también para, lo explicaré otro día, nosotros la verdad que tenemos bastante experiencia en casos, ¿no? de capitanes que también se discuten los salarios o que le cancelan el contrato y hay deudas, ¿no? Y claro, y evidentemente, ¿no? O acudes a este mecanismo del marco preventivo o difícilmente podrás cobrar lo que te deben, ¿no? Y bueno, hasta por hoy era lo que os quería contar y nada, perdón por la interrupción telefónica, ¿no? Justamente era uno que quería, creo que está necesitado de un embargo que es un acreedor, ¿no? A ver si lo contestamos, ¿no? Eres un crack, llamar tú, eres un crack. Antes de largarlo al aire ya están llamando. Bueno, saludos a todos y hasta la próxima, que prometemos que no va a pasar tanto tiempo esta vez. Un abrazo.